En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre bueno, aquí estamos. Buscamos tu gracia, tu sabiduría, tu amor. Venimos a escuchar tu enseñanza, aquella que tu Hijo nos dejó cuando la palabra es su carne y habitó entre nosotros. Cuando tú enviaste al Espíritu Santo para que Él nos enseñara y nos instruyera en todas estas cosas. Aquí estamos, Padre. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos entender y comprender lo que tú quieres en nuestra vida y así conseguir la vida eterna. Virgen Santísima, acompáñanos y protégenos. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a ver ahora cómo Jesús envió al Espíritu Santo para santificarnos y llevar a cabo la liberación que Cristo nos vino a traer. El Padre nos crió. Al Padre atribuimos la creación. El Hijo nos liberó, nos redimió con su sangre. Y el Espíritu Santo es unión y es el santificador. Jesucristo, después de ascender al cielo y ser glorificado a la derecha del Padre, envió al Espíritu Santo. Cada una de esas tres divinas personas tenía su misión. Entonces vemos primero la creación, la cual atribuimos a Dios Padre. Después, al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Vino Cristo para redimirnos y enseñarnos tantas cosas que el hombre por sí no podía conocer. El hombre en el Antiguo Testamento pues nomás creía en Dios. No sabía que en Dios hubiera tres personas. Esto lo supo cuando Jesús lo reveló. Una vez que cumplía Jesús su misión, entonces enviaría junto con el Padre a la tercera persona, que era el Espíritu Santo. Y las tres divinas personas pues tienen en nuestra vida lo que han hecho. El Padre nos crió, el Hijo nos redimió o nos liberó y el Espíritu Santo nos santifica porque Él está actuando. Ya lleva más de 2000 años porque su misión será hasta que haya el último hombre sobre la tierra de santificarnos. Así pues, tenemos que Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versos del 7 al 11. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Consolador, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de lo referente al pecado, en lo referente a la justicia, en lo referente al juicio, en lo referente al pecado, porque no creyeron en mí, en lo referente al juicio, porque me voy al Padre y ya no me verán, en lo referente al juicio,
porque el príncipe de este mundo está juzgado. Cuando los apóstoles sabían que Jesús se iba, o Él les hablaba de su partida, ellos se llenaban de tristeza. Pero entonces Él les quería convencer de que les convenía que se fuera, porque si Él no se iba, no venía el Espíritu Santo, porque era un requisito. Para que el Espíritu Santo viniera, tenía que ascender Cristo al cielo y estar sentado a la derecha del Padre. O sea, en otras palabras, que Cristo cumpliera su misión. Después de que Cristo cumplía su misión, entonces venía a empezar su misión el Espíritu Santo. Entonces, por eso Jesús les decía, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Consolador. Y entonces el Espíritu Santo tenía que explicar, decir y enseñar las cosas que Él ya había dicho, pero que los apóstoles no entendían. Tendría que venir el Espíritu Santo para dar esa gracia, esa fortaleza. Así como podemos ver a Pedro, el mismo día de la pasión, cobarde, miedoso ante las gradas, que llegó a negar por 3 veces a su maestro, diciendo, no lo conozco. Pero después, cuando viene el Espíritu Santo, entonces Él da la sabiduría, la fuerza, el valor. Y entonces allí es cuando Pedro les dice, ustedes lo mataron, colgándolo en un madero, pero sepan que Dios lo ha resucitado. Por eso les decía a Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Espíritu Consolador. Entonces, entremos a lo que el Espíritu Santo hace con relación a la liberación. El don del Espíritu Santo es indispensable para nuestra santificación. Para podernos santificar necesitamos al Espíritu Santo para nuestra santificación, haciendo vida la liberación conseguida por Jesucristo. O sea, nosotros necesitamos el Espíritu Santo para nuestra santificación. ¿Qué es lo que nos impide la santificación? Cada quien sabe. ¿Qué te impide la santificación? El pecado. Y entonces el pecado, vemos que es una atadura. Y estamos atados a tal pecado que no lo podemos dejar. Que se repite, se ha repetido en nuestra vida. Esos pecados repetitivos. Entonces allí entra el Espíritu Santo para ayudarnos en esa liberación, para que se pueda dar en nosotros la santificación, la vida en el Espíritu, la liberación, y así conseguir lo que Jesús vino a traernos a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si hace más de 2000 años que Cristo vino y nos redimió y murió por nosotros en la cruz, ¿qué pasó con el mundo? ¿Cómo estamos ahora? Obedientes. Parece como que no hubiera servido lo que Cristo hizo por nosotros. Porque en el mundo vemos que estamos cada vez de mal en peor. Y cada uno de nosotros podemos analizar nuestra propia vida, nuestros propios pecados. Unas veces la persona lucha
contra el pecado, pero siente esa impotencia y llega a decir como San Pablo, porque hago el mal que no quiero, no hacer el mal que yo quiero, y no puedo hacer el bien que sí quiero. Hacemos lo contrario. Cuando quiero hacer el bien hago el mal, y no quiero hacer el bien y hago el mal. Entonces podemos decir de qué sirvió que Cristo nos haya redimido, que Cristo nos haya rescatado, que Cristo nos haya comprado con su sangre. Esto es lo que nosotros hoy tenemos que tomar conciencia. ¿Por qué el pecado? ¿Por qué nos esclaviza? Entonces darnos cuenta que nosotros tenemos necesidad de ser liberados. Así como veíamos los endemoniados en tiempo de Cristo. Aquel papá que llevó a su hijo para que se lo liberara. Entonces, pero una de las cosas que la gente de este tiempo, nada. Todo lo ve normal. No cae en cuenta ya de su pecado. Porque es a lo máximo que ha llegado el hombre en su pecado cuando pierde la conciencia del pecado. Cuando para el hombre le da lo mismo, vive como vive. Pero entonces, en este tiempo, estamos viendo las consecuencias del pecado en el mundo. Por ejemplo, esto que está pasando en el mundo viene del hombre. Pero ¿quién está sobre el hombre? Dios. ¿Y por qué o para qué lo permite? Porque quiere que el hombre llegue a recapacitar de su pecado. Porque quiere que lleguemos a ponernos de rodillas diciéndole, Señor, perdónanos porque hemos pecado contra ti. Todo esto sucedía en el tiempo del pueblo de Israel. El pueblo se portaba mal y el castigo venía. El pueblo se portaba bien y Dios le ayudaba. Pero el pueblo tenía conciencia, pedía perdón cada quien por sus propios pecados, pedía perdón a Dios por los pecados de sus padres, pedía perdón a Dios por los pecados del rey, del sacerdote, de todos. Y entonces Dios veía que reconocía el pecado y entonces Él le perdonaba. Pero en nuestro tiempo, ¿cuántos reconocen su pecado? ¿Y cuántos llegan a pensar lo que está pasando es por mis pecados y los pecados de todos? No. Ya una gente lo ve natural, otros se ríen y otros, pero al que le va llegando y se mueren. El que nos da sus dones y carismas del Espíritu Santo y nos entrega el raciocinio divino, enriqueciendo aún más las potencias del raciocinio humano que Dios nos concede al crearnos. Dios nos da una capacidad de razonar, ¿verdad?, al nacer, pero también el Espíritu Santo nos afina mejor ese raciocinio a través de los dones y de los carismas, a tener más conciencia de las cosas para hacer lo bueno y evitar lo malo. Allí está como el Espíritu Santo actúa, y más en este tiempo, porque Él siempre ha actuado así, aún en el Antiguo Testamento. Toma a través del carisma algunas personas que se les da el nombre de profetas, los cuales son sensibles a las cosas de Dios. Y entonces en esa sensibilidad Dios se comunica al profeta para que a la vez el profeta hable a la gente. Le diga, ahí el profeta tiene que denunciar y anunciar.
denunciarle al pueblo su pecado y anunciarle lo que le puede pasar si no deja el pecado. Así, por ejemplo, podemos ver a Noé antes del diluvio. Estuvo anunciando al pueblo su pecado, pero ¿qué caso hizo la gente? Nada. Entonces vino el diluvio y se los llevó a todos. Solo Noé y su familia se salvaron en el arca. Entonces Dios no les mandaba las cosas sin antes decir para que ellos se convirtieran, pero no hicieron caso. Tenemos también en el caso del profeta Jonás, ¿verdad? Y la ciudad de Nínive, que era pagana, pero había ya muchos pecados, y Dios dijo, llegamos hasta el límite. Y mandó a Jonás que les dijera, si Nínive no se convierte, dentro de 40 días Nínive va a ser destruido. Y cuando el rey y todos escucharon la predicación del profeta Jonás, hicieron caso, hicieron penitencia, ofrecieron ayuno. ¿Y qué pasó? Dios no los acabó. Dios no destruyó a Nínive, sino los dejó. Entonces, estas cosas nos quedan claras para que veamos. Si nosotros reconocemos en este tiempo nuestro pecado y pedimos perdón a Dios, muchas cosas se evitan. Pero si nosotros seguimos más en el pecado, con más fuerzas vendrán las cosas. Hay que entender cuál es la razón. Aunque el mismo hombre haga aquello por su maldad, ahí está la maldad del hombre. ¿Cuál es el origen de este virus? Entonces podemos ver, pero Dios dice, de los males saca bienes. Está pasando eso, si hace esto, entonces Dios quiere aprovechar que el hombre recapacite, que el hombre pida perdón para que esto pase. Pero no hemos entendido. La gente sigue igual o muchos peor. Entonces, ni viendo esto que Dios manifiesta, queremos entender, pues entonces Él se verá la necesidad de permitir o mandar cosas más fuertes si no nos convertimos. Tenemos muchos casos en la Biblia de cómo cuando el hombre hacía caso, Dios quitaba aquello que estaba mandando. Pero cuando el hombre se quedó en el pecado, pues llegaba el momento, como en el caso de Noé, se acabó la gente. El don del Espíritu Santo es indispensable para nuestra santificación. Entonces el Espíritu Santo nos da a través de los dones y de los carismas, entre ellos el don de profecía, a través del cual Dios ha revelado cómo tiene que ser la liberación en este tiempo. Muchos conocimientos que no se tenían, el actuar del demonio y cómo podemos nosotros liberarnos. Y así pues, el Espíritu Santo es el que nos da la posibilidad de desarrollar esa misión liberadora. A través del Espíritu Santo recibimos el discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento? Hay muchas veces que la persona sabe y me dice, Padre, haga un discernimiento de esto, Padre, haga un... ¿Qué es el discernimiento? ¿O qué se va a discernir? Se va a discernir quién está actuando en este caso, en esta situación. ¿Qué clase de espíritu? Discernir qué clase de espíritu hay allí, que está moviendo o que está haciendo aquello que está pasando y que a nosotros la mente por la naturaleza no alcanzamos a comprender. Entonces allí es donde actúa ese discernimiento de espíritu. Y el Señor hace ver, entender o revelar lo que está pasando. Entonces el discernimiento de espíritus para conocer al enemigo, para eso es, no para otra cosa. Un discernimiento
para saber cuál es el billete de la lotería y comprarlo y sacarme. Ese no es un discernimiento. Ni tampoco sería para eso el discernimiento. Es para descubrir cómo el demonio está actuando en tal o cual situación, en tal o cual persona. O si aquello que pasa en la persona viene del espíritu bueno o viene del espíritu malo. Y entonces al conocer para liberar o liberarnos, eso es lo que necesita y eso es lo que quiere y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Discernimiento de espíritus para conocer al enemigo, su plan de destrucción, así como el don de expulsar demonios en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre derramada en la cruz. Conocer, porque ¿cómo podemos nosotros implantar el reino de Dios si en nosotros está el reino del demonio? ¿Cómo está el reino del demonio en una persona cuando vive en el pecado? ¿Quién está reinando en ti? Mira lo que haces y mira lo que vives. ¿Dónde está tu bautismo? ¿Dónde están tus sacramentos? ¿Dónde está lo que Dios te ha dado? Vives en el pecado. Entonces, allí no reina Dios, sino reina el enemigo. Entonces, para eso se ocupa conocer todas las tácticas del enemigo y así poder nosotros liberarnos. Para esto viene siendo el discernimiento que da el Espíritu Santo, dando esos dones y esos carismas. Entre ellos decíamos el don de profecía, a través del cual Dios nos revela lo que es la liberación. A través del Espíritu Santo recibimos discernimiento de espíritus para conocer su plan de destrucción. Porque miren, el demonio no actúa así nomás. Voy a hacer esto. Recuerden que es un ángel con una inteligencia superior a la de nosotros. Súper. Tienen los mismos poderes que cuando estaban en el cielo los ángeles caídos. Lo único que lo que tenían antes cuando estaban en el cielo era para alabanza a Dios y ahora es para destruir todo lo de Dios. Vamos analizando una cosa muy común que sucede en los jóvenes en este tiempo. Un muchacho y una muchacha se conocen, son novios, son amigos, y el muchacho empieza aquella amistad, aquella relación muy respetuosa. Poco a poco hay confianza. Ya le echa la mano por acá a la muchacha, ya la pasa por allá. Ya después le pide un beso en la boca y ya eso que llaman novios con derecho o amigos con derecho. Y todo llega hasta que acaba en un acto sexual. Y todo es que se comete el primero, porque de ahí para que salga, qué difícil va a ser. Entonces el demonio tenía planeado, primero voy a hacer esto, después esto, después esto y aquí. Y entonces aquí ya queda atada esa persona a esta otra persona. Y no digo en jóvenes, también en adultos. ¿Cómo empiezan las cosas? Y allí están esas ataduras, que quedan atados. Entonces el demonio tiene su plan. No crean que hace las cosas ni que es inofensivo. Es astuto, es muy listo, como vamos a ir viendo y analizando. El Espíritu Santo nos va a hacer ver estas cosas, porque el Espíritu Santo nos quiere llevar a la santidad. Ese es su deber. El espíritu maligno nos quiere llevar a la perdición y a la condenación. Cada persona es libre. Y si está bautizado, pues tiene las dos cosas. Tiene al Espíritu Santo que lo recibe desde el día de su bautismo.
tiene el Espíritu Santo en su plenitud cuando lo recibió en el día de la confirmación. Y él es libre, siente las dos cosas que lo mueve, y allí está donde entra un discernimiento que todos tenemos que hacer. Si tú sientes hacer una cosa, analiza a dónde te va a llevar. ¿Es buena o es mala? Allí está el discernimiento. Si es mala, no lo hagas. Si es buena, no te resistas, hazlo. ¿Por qué? Porque te está moviendo el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos da la posibilidad de desarrollar nuestra misión liberadora a través de sus mociones. Cuando ya el Señor nos pone en este ministerio, ¿cómo tenemos que movernos para saber esto o aquello? Estar abiertos al Espíritu Santo, a sus mociones, a sus inspiraciones, y Él nos hace ver lo que hay en la persona. ¿Qué hay? ¿Qué se debe de hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y cuándo se va a hacer? Todos estos son los conocimientos que da en nosotros el Espíritu Santo trabajando en este ministerio de liberación. La iglesia exhorta a los bautizados a que cumplan la misión para que fueron creados, que consiste en continuar la misión de Jesús. Entonces entiendan, nosotros como cristianos fuimos bautizados. ¿Para qué? Para seguir la misión de Jesús. Seguir lo que nos dice su palabra. Seguir lo que nos dice el Evangelio. Y seguir la misión de Jesús quiere decir hacer las mismas cosas que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús en su misión? Evangelizaba a los pobres, a la gente que hasta se le olvidaba que no había comido por escuchar a Jesús. Evangelizaba, sanaba a los pobres, enfermos, acudían a él para pedir que le sanara. ¿Cuántas veces le pedían permiso solo de tocar su manto? Y lo hacían con una fe que quedaban sanados, quedaban curados. Ahí estaba su misión. También la otra misión, la misión liberadora. Expulsaba a los demonios que muchas veces antes que él les dijera algo, el demonio ya estaba gritando: ¿por qué te metes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ya sabemos quién eres, porque vienes antes del tiempo. Entonces Jesús, cumplida su misión, tenía que partir al cielo de donde había venido. Pero antes de irse, dejó a sus apóstoles la misión: ustedes van a seguir haciendo todo lo que yo hacía. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, allí estaba la misión que Jesús les había encomendado. Dentro de la misión, la evangelización, pero también era importante la misión de la liberación. Porque, ¿cómo es posible o cómo puede tener éxito la misión de evangelización si no tenemos la misión de liberación? ¿Cómo va a poder reinar Dios en una comunidad, en una persona, si está reinando el pecado? Entonces necesitamos liberar para que venga el reino. ¿No era esto lo que hacía Jesús? Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso, si una persona quiere ser verdaderamente de Jesús y como Jesús quiere, pues debe estar de fuera de él al demonio. ¿Cómo? Por el pecado que tenemos, por lo que hemos vivido, vivimos de pecado. Entonces, para que en ti se implante el reino de Dios, hay que sacar el reino de Satanás, el reino del pecado. Y esta misión, Jesús
se la dejó a su iglesia. ¿Cómo la dejó? Bueno, le dio los poderes a los que estaban junto a él, a los apóstoles y a los discípulos. Apóstoles, aquellos que vivían tiempo completo con Jesús. Discípulos, aquellos que estaban con él siempre que podían o lo más que podían. Entonces Jesús iba a fundar una iglesia, pero esa iglesia no iba a ser por un tiempo mientras que él viviera. Se moría y se acababa la iglesia. No, una iglesia para el fin del mundo. Una iglesia para siempre. Entonces por eso él sabía que volvía al Padre. Dejaba encargado a sus apóstoles. Los apóstoles también un día tenían que morir. Entonces ellos ponían a sus sucesores. Entonces los sucesores de los apóstoles son los obispos. Y los colaboradores de los obispos somos los sacerdotes. Entonces estos mismos poderes que Jesús había dado a sus apóstoles, los tienen los obispos y el sacerdote. Y también algunos laicos, porque trabajan en esto o porque el Señor, el Espíritu Santo, les ha dado el carisma. Entonces, todo esto, pues, lo que nosotros podemos ver acerca de la liberación. La iglesia exhorta a todos los bautizados a que cumplan la misión para la que fue creado, que consiste en continuar la misión de Jesús, instaurar el reino de Dios y anunciar el poder de Dios que quiere ejercerlo hoy en el mundo. Fíjense, si se hubiera entendido esta misión en la iglesia y todos los sacerdotes y los obispos trabajaran en esta parte, trabajan en la liberación, trabajan en la evangelización, pero no trabajan en la liberación. Entonces, si no está primero la liberación, ¿cómo va a estar una evangelización? Que el cristiano tenga conciencia y que verdaderamente se aleje del pecado, que sepa cómo el demonio va a actuar en su vida y que él tiene poderes también para expulsarlo de él. Cualquier bautizado puede y debe expulsar de sí mismo, hacer su autoliberación, darse cuenta cómo actúa y cómo lo tiene que expulsar. Pero esto no hay. Entonces, de allí podemos nosotros ver cuánta fuerza ha adquirido en el mundo el demonio, cómo ha dominado. Nadie le hace nada ni le dice nada, entonces sigue siendo. Esto tenemos que entender. No una iglesia solo en sacramentos, en sacramentalizar a la gente, sino que de veras lucha. Entonces, ¿por qué también la gente se retira de los sacramentos? Vamos a decir, un niño lo lleva, hizo su primera comunión y lo que tú quieres, y lo lleva la mamá a la misa y todo eso. Pero llega la adolescencia y ya cae en un pecado, sobre todo impureza, se retira. Ya no quiere nada, porque él quiere ese libertinaje, mientras que la iglesia se le va a enseñar lo contrario. Y así podemos ver en cuanto a esto cómo están los jóvenes en nuestro tiempo. Entonces por eso nosotros tenemos que darnos cuenta qué es lo que pasa y qué es lo que debemos hacer. Entonces, es anunciar el reino de Dios, el poder de Dios que quiere ejercer hoy en el mundo
a través de los que escuchan sus deseos y obedecen. Y obedecen las mociones del Espíritu Santo. ¿Qué son mociones del Espíritu Santo? Las mociones del Espíritu Santo es algo que llega a nosotros como una inspiración. Es el Espíritu Santo que nos habla. Es el Espíritu Santo que nos da sus mociones, puesto que estamos bautizados, está el Espíritu Santo en nosotros. Y es cuando una persona, para más concretamente, está en pecado, ha vivido en pecado, y de pronto dice, no, yo ya no quiero vivir así, si me muero me puedo condenar. Va y busca. Es una moción del Espíritu Santo cuando la persona siente el deseo de hacer una obra buena. Es el Espíritu Santo el que nos está moviendo. Son las mociones, pero no basta tener las mociones. Hay que ser dócil al Espíritu Santo. Hay que obedecer lo que Él nos dice, lo que Él nos hace sentir. Las mociones del Espíritu Santo, formando parte del pueblo de Dios, cuerpo de Cristo. Comunión en el Espíritu Santo, conformando una iglesia santa, libre, fiel a los propósitos de Dios. Así es como se forma esa iglesia que Dios quiere. Esa iglesia se forma conformando una iglesia santa, libre y fiel al propósito de Dios. Que acabe paso a paso con las fuerzas del mal para poder hacer el bien. Porque en nosotros hay una división. Hay una cosa que te jala lo malo y otra lo bueno. ¿A qué lado te haces? ¿No has sentido esa lucha? Eso se da. Tenemos que nosotros conocer la realidad de nuestra vida. Por eso les digo, no es una vida nomás de sacramentos. No, es una vida de acción. Por eso tenemos que decir y pedirle al Espíritu Santo su acción. Que el Espíritu Santo nos mueva, que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos enseñe. Entonces, para conformar esa iglesia que sea santa, libre, fiel al propósito de Dios y que acabe paso a paso con las fuerzas del mal para poder hacer el bien. Pero fíjense cómo estamos nosotros divididos. Un ratito hacemos lo bueno y otro hacemos lo malo y así estamos. Así no progresa. Hay que sacar el mal para hacer el bien. Por eso Jesús decía, o están conmigo o están contra mí. El que no junta, desparrama. No solamente por la riqueza de los eventos claramente liberadores en los que Jesús, el Hijo de Dios, expulsa a los demonios de sus víctimas, sino en la misión, en el poder liberador que deja establecido para todos miembros de la iglesia que Él fundó. Mira, no hay que pensar solo en una persona que se pone así, ¿verdad? Y que grita y que hace. No. Hay que pensar en esa persona que por cuánto tiempo tiene repitiendo el mismo pecado. Hay que pensar en esa persona que ha vivido sin casarse, en unión libre. Hay que pensar en tantos, ahí son demonios, no se manifiestan así, pero tienen dominada a la persona por aquel pecado. ¿Por cuánto tiempo?
Por eso hay que denunciar estas cosas. Por eso no podemos caminar con Dios. Un ratito la gente está muy piadosa, ¿verdad? Un 11 de diciembre, ay, Virgencita, y al ratito, ¿dónde andas? Entonces, al hablar de liberación, no hay que pensar en un endemoniado, en un poseso, como aquel que pidió permiso a Jesús de meterse en los cerdos y se tiraron al acantilado. No, hay que analizarnos cada quien. Yo ya estoy liberado. Yo estoy libre. O todavía hay cosas que el otro me ata, que siento que esto no lo puedo dejar, o que muchas veces no lo quiero dejar. Hay que llegar a esa realidad y a esa verdad con nosotros mismos. Entonces Cristo para eso vino. San Juan nos dice que Jesús vino para echar fuera al diablo. Y cuando Jesús murió en la cruz, lo derrotó, lo venció. Y él se quedó sin poder por él mismo. Pero dijo, ya sé cómo voy a hacer. Si yo le pido que me deje entrar, yo voy a poder entrar porque él me deja entrar. Ya sé cómo voy a hacer. Ya conozco a esta persona. Ya sé lo que le gusta y es pecado. Entonces voy a ponerle este pensamiento malo, este deseo malo. Y en el momento en que él consiente aquel pensamiento, aquel deseo, me está abriendo y yo puedo entrar en él. Y entonces aquello que pensó no va a quedar simplemente en un pensamiento. Aquello que deseó no va a quedar simplemente en un deseo, sino que lo voy a llevar a que actúe. ¿Cómo empieza un pecado en tu vida? No viene primero un mal pensamiento, después un deseo y después la obra. No pasa esto después de que fue esta obra y sigue otro y otro y otro y otro pecado. ¿Te has dado cuenta quién está en ti cuando esto pasa o ha pasado? ¿Te das cuenta cómo Él te maneja? ¿Te das cuenta que muchas veces tú llegas a hacer las cosas y no sabes ni por qué las haces? ¿Por qué? Porque tú ya perdiste tu libertad. Tú ya no mandas en ti mismo. El que está mandando es el enemigo. Analízate. De eso se trata en estas pláticas. Que tú me escuches y tú relaciones tu vida con lo que yo estoy diciendo. Y que seas honesto, honesta en reconocer, es cierto, ha pasado esto. Y que tú tengas ese deseo de hacer un cambio en tu vida. Para esto venía Jesús a liberarnos de Satanás. Pero primero tenemos que darnos cuenta de él, cómo actúa. Porque si no conoces cómo actúa, ¿cómo te vas a defender? Y tú todas las cosas las temas natural, esto que tiene, y acá y allá, y no te das cuenta. Hay que ver la realidad de las cosas, no es que en todo estemos viendo demonios. La realidad de las cosas, toda la astucia que él tiene, lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir analizando en estas pláticas. Esto es lo que quiero, llevarte a una liberación. Y eso nosotros
lo podemos hacer porque Dios te creó libre y te dio un libre albedrío en que tú puedes escoger entre el bien y el mal. Entre buscar ser una persona buena y santa o ser la persona más perversa. Allí es el libre albedrío. Cada quien es en su vida lo que quiso ser. Y cada quien hace en su vida lo que quiso hacer. Solo cuando una persona ha perdido la libertad. Pero en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu, nadie te puede quitar esa libertad. Te pueden prohibir en un momento tu religión, te pueden prohibir exteriormente, pero interiormente mi corazón pertenece a Dios. Esto hay que descubrir, hermanos. Entonces, por lo tanto, todos los miembros de la iglesia tenemos el privilegio de pertenecer a ella. Adquirimos a través del bautismo ese privilegio. A ese Jesús que vino para ser libre, a ese Jesús que vino para liberar y que tú y yo tenemos que hacer libres si tú quieres esa liberación o tú quieres quedar así como estás siempre en tu pecado. Entonces, tú, por el bautismo, adquiriste el derecho y la obligación de ejercer ese mismo trabajo de tu liberación. Y cuando se trabaja en esto, pues hay que seguir las enseñanzas como nos manda el magisterio de la iglesia. Por ejemplo, viene un sacerdote en un caso fuerte de una posesión. La iglesia tiene sus normas, el magisterio de la iglesia tiene sus normas. ¿Cómo se va a hacer? Entonces se tienen que seguir esas normas que la iglesia ha puesto. No nomás lo va a hacer porque él quiere. Para que un sacerdote pueda hacer propiamente lo que es un exorcismo, pues necesita estar autorizado por su obispo y seguir las normas que se han establecido. Y esto lo dice el derecho canónico, cómo tiene que hacerse. Pero cuando las cosas no son mayores, una opresión o una obsesión, el sacerdote libremente puede hacerlo. Y el laico, ¿qué le toca hacer? Aprender a hacer tu autoliberación. Vamos a suponer que el demonio te está acosando con una tentación, con un pecado. Date cuenta que allí está actuando un espíritu y que tú lo tienes que botar. Pero si tú traes pecado, pues ya lo tienes al demonio. ¿Cómo lo vas a echar fuera? Tú lo consentiste cuando consentiste aquel pecado. Entonces, como yo no quiero nada con él, pues yo me arrepiento de lo que hice. Y voy al sacerdote y confieso mi pecado. Y el sacerdote me absuelve. Entonces yo quedo libre de ese pecado. Ya salió, ya no está en mí el espíritu a través de ese pecado. Pero me está acusando, me está mandando pensamientos y ya me dejó así. Entonces yo tengo que armarme, ¿verdad? De fuerza y de valor. Te rechazo, te reprendo, quítate. Yo no quiero nada contigo.
Eso es autoliberarse. Y lo puedes hacer por ti mismo, pero no por otros. Porque cuando se hace por otras personas, uno tiene que saber varias cosas. ¿Cuál es la situación de la persona? Porque si ya por su estado de vida y su pecado o incurrir en cosas de ocultismo y todas esas cosas, por eso el demonio está ahí, el espíritu está allí y quiso tomar en la persona. Entonces yo le digo, salte. ¿Y a ti qué te importa si Dios me quiere tener por esto y esto? Por eso, ningún laico puede hacer liberación por otro. Pueden trabajar como auxiliares, pero debe de estar a la cabeza un sacerdote y ellos están auxiliares ayudando, pero no independientes, porque el poder lo tiene el sacerdote, por su sacerdocio. Y hay muchas veces que el laico recibe carisma del Espíritu Santo. Y entonces en el mismo momento de orar, en ese carisma vienen las lenguas. Y en esas lenguas tú no sabes qué dice ni él, pero el otro sí sabe que lo está exorcitando, lo está mandando, lo está corriendo. Y obedece, porque es el Espíritu Santo quien está hablando a través del laico. En este caso, a lo mejor el laico está haciendo un exorcismo, pero no es él el que lo hace, sino el Espíritu Santo a través de él que toma sus labios, su boca, y está hablando en otra lengua que tú no vas a entender. Pero está reprendiendo, está expulsando aquel demonio o aquel espíritu que está en la persona. Pero cuando no es así en un carisma y que vienen las lenguas, pues el laico está apoyando al sacerdote y no puede él por su cuenta empezarle a hacer la oración a otra persona sin la autorización. Podrá orar por la persona. Señor, te pido por esta persona, por esto que le está pasando. Ayúdala, Señor, mira, te necesita. Eso sí se puede hacer. Es interceder por la persona. Y eso lo debemos de hacer siempre cuando vemos necesidad en las personas. Vemos pues, Jesucristo es el liberador enviado por el Padre, pero Él heredó a su iglesia ese don. Porque imagínense, ¿quién puede contra el demonio? Solo Dios. Nosotros no somos nada. Y Él nos podía agarrar. Ya, porque ellos son, ya no digo en caso de espíritus, de demonios, potestades, que así se llaman, por su fuerza, por su poder, dominaciones, porque dominan, son los que están actuando ahorita en los países, potestades, dominaciones, manejando a los gobiernos y a todo, hacer todo esto contra la iglesia y contra Dios, en las leyes que están dando. Pero solo Dios podía vencer a Satanás y lo vence. Entonces, el poder de Dios se lo da a su Hijo Jesucristo para que entiendan el orden. Jesucristo lo heredó a su iglesia, a sus apóstoles, entonces allí está, allí sigue. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento que pasaban cosas,
no aparece nadie que estuviera echando fuera a los demonios. Es hasta que viene Jesucristo y ahí en los Hechos de los Apóstoles pues nos cuenta algunas cosas. Y fíjense, los primeros cristianos, todos como estaban completamente llenos de Dios, su corazón no había división en nada, pertenecían totalmente a Dios, se amaban como hermanos, tenían todas las cosas en común, las de comer. Si alguien tenía algo, lo llevaban a los apóstoles para que lo distribuyeran las necesidades de los demás. Nadie llamaba mío lo que tenía. Entonces vivían tan hermoso que cualquiera de ellos podía expulsar demonios. No necesitaba que alguien estuviera, cualquiera de ellos, de los cristianos, a otro le podía hacer o cuando se le manifestaba. Pero una de las cosas grandes que hay en nuestro tiempo, hay un demonio que es muy fuerte. Ellos tienen su nombre. Y este demonio se llama espíritu encubridor, que encubridor. ¿Qué le hace pensar a las personas que el demonio no existe? Que esto es invento de la gente, que Jesús con la muerte ya lo derrotó, que esto, tanto. Engaña a sacerdotes, engaña a obispos, engaña a la gente. Espíritu encubridor. Y la misma persona, no, yo no tengo nada. Encubre. Entonces, pues, todo esto viene de Dios porque Jesucristo nos lo ha heredado a la iglesia. El poder liberador que existe en el mundo desde hace más de 2000 años y que no ha sido utilizado con todo su poder y su plenitud. Por eso el demonio ha dominado tanto. Nadie lo echó fuera. Entonces, por eso no hemos tenido el éxito que deberíamos tener en la iglesia. Mira, yo te aconsejo una cosa. Si tú quieres ser verdaderamente, totalmente de Cristo, examínate a ver qué hay todavía en ti de pecado y de maldad. Debes renunciar, debes expulsar todo esto y ya hacer una entrega total a Cristo. Y entonces ya empieza a ti el reino de Cristo, reina, y cualquier cosita que te venga, se te pasó y dijiste, hablaste, te enojaste, sácalo. Para vivir libres. Entonces tú allí, cuando empiezas a vivir así, tú vas a experimentar muchas cosas de Dios. Y entonces vienen los dones o los carismas que da el Espíritu Santo. Entonces tú podrás sentir o escuchar esas emociones que el Espíritu Santo da, esas inspiraciones. O el Espíritu Santo te puede dar un don de o un carisma de sanación, de profecía, lo que Él quiera. Pero lo primero nos quiere libres del pecado, que no consintamos nada y que lo que hay o que nos diga hay que echarlo luego fuera. No vivir como se ha vivido muchas veces por tiempo, por años. Y pues lo primero que tenemos que pedir al Espíritu Santo es mi santificación. Y en esa santificación poder superar tal o cual situación de pecado que me ha dominado y que yo ya no quiero que esté en mí. El poder lo tenemos
porque Cristo nos lo ha dado. Pero desgraciadamente no se ha ejercido en la iglesia. Después vamos a ver más adelante lo que ha dicho el magisterio de la iglesia sobre esto, los mismos papas, lo que nos enseñó el Papa Juan Pablo. Pablo VI también estuvo muy en esto de la liberación. El Papa Francisco también ha hablado muy fuerte de la liberación. Es un sentido de razón. Si no estamos fuera al reinado del enemigo, ¿cómo vamos a tener el reinado de Dios? ¿Puede una persona tener al mismo tiempo los dos reinados? Entonces hay que darnos cuenta por dónde están las cosas, porque me confieso y caigo y no he sacado desde adentro, desde la raíz. Y ese tiene que ser nuestro trabajo. Yo les enseño esto de una manera práctica para que ustedes la vivan. No es para que ustedes se vayan a dedicar a echar demonios, para que lo echen fuera de ustedes mismos. Es por esto que Dios ha querido en estos tiempos hacer una denuncia amplia del nombre y de la acción de una cantidad enorme de espíritus malignos que están haciendo daño a la humanidad. Son muchos los que hay ahorita. Veamos cómo está el mundo. Entonces, hay que buscar esa liberación personal para dar gloria a Dios como Él quiere, para estar en paz, para no tener miedo, pase lo que pase, no me importa. Ni la misma vida, Señor. Si muero, como dice San Pablo, si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Pero cuando la persona está en pecado y en esto, ¿qué miedo tiene? Terror, ansiedad, desesperación, angustia. Anoche me llegaba un mensaje, pedían oración por un muchacho joven casado que tenía su primer hijo y no tiene trabajo y desesperado se quiso quitar la vida. No decía de qué manera, pero estaba muy grave y pedían oración. Y así con esto muchos ya se la han quitado. Les da miedo la ansiedad, lo que está pasando. Es como el demonio está trabajando ahí. Pero tenemos que dejar que trabaje en nosotros Dios, Jesús, el Espíritu Santo. ¿Cómo va a trabajar? Pues en esa confianza en Dios, en aprovechar esto que está pasando para de veras hacer un examen muy a conciencia de mi vida y decirle, Señor, mira, me arrepiento, estoy en tus manos, tú sabes lo que haces de mí, pero yo te pido perdón. Estás en paz. Y si hay conciencia de pecado grave, pues procura, ojalá, que encuentres sacerdote para que te confiese. Porque vean cómo están las circunstancias ahorita. Yo me pregunto, esto de haber cerrado los templos y todo esto, ¿de dónde viene? Hay muchas cosas que tenemos que preguntarnos. ¿Qué se consigue con eso?
Si tuviéramos una fe grande en Dios, ¿quién puede contra Dios? Un virus. Nos llenaríamos de Dios. Y allí está el alimento, y allí está la medicina, y allí está todo en la Eucaristía. Como dijo Jesús, vengan a mí, ustedes que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Pero pidamos mucho por todas estas cosas. Que el Señor nos lleve a la verdad de las cosas. Que cada quien actuemos como el Señor quiere. Vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, agradecemos tu amor, tu misericordia que has tenido para con tu pueblo, que para conseguir esa liberación tú tuviste que derramar tu sangre en la cruz por nosotros. Pero desgraciadamente no hemos sabido aprovechar esto que tú nos dejaste, tu sangre que nos lava, que nos limpia y que nos purifica, que nos sana y que nos libera. Perdóname, Señor, por no haber actuado conforme a tu divina voluntad. Perdóname, Señor, por tantas veces que en mi vida me he buscado más a mí mismo que a ti. Y por eso he caído en el pecado. Perdóname, Señor. Dame tu gracia. La gracia que necesito. Para que a través de estas reflexiones yo llegue a recibir de tu parte toda esa sanación y esa liberación que necesito para entregarme totalmente a ti de una manera libre y consciente. Abandonarme en tus manos para decirte, aquí estoy, Señor, haz de mí conmigo lo que tú quieras. Sé que eres mi Dios, que eres mi Padre, que nunca permitirás nada malo para mí. Virgen Santísima, tú que eres la que aplastaste la cabeza de Satanás, te pedimos lo sigas haciendo por nosotros. Cuánta necesidad tenemos, Madre. Gracias por tu amor, gracias por tu protección, gracias por estar con nosotros. Alégrate, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Virgen María es nuestra protectora, nuestra defensora, no hay nada que temer. Somos cristianos y somos mexicanos, guerra, guerra contra Lucifer. Somos cristianos y somos mexicanos, guerra, guerra contra Lucifer. Tu nombre bendito, Virgen de Guadalupe, desde que lo supe, robóme el corazón. Haz, Madre mía, que en mi última agonía lo pronuncie con inmenso amor. Haz, Madre mía, que en mi última agonía lo pronuncie con inmenso amor. Que el Señor los bendiga, los protege, los guarde. No los deje caer en manos del enemigo. Les muestre su rostro y les conceda la paz. La Virgen los cubra siempre con su manto, los estreche en su regazo y los guarde allí en su corazón inmaculado,
para que estén seguros ante tantos peligros de alma y de cuerpo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Aquí estaremos de vuelta el lunes, Dios mediante, porque mañana es domingo y la misa a las 12:09.